Okay, perfect. Lovely evening to everyone. Welcome to your third session. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la actividad que nos quedaba pendiente de la guía número 2, relacionada con el cuestionario. Entonces, vamos a ver en qué consiste como tal la actividad que debemos desarrollar y cuál es esa actividad que debemos fortalecer. Por acá está. Listo. Perfecto. Entonces, la guía de aprendizaje que estamos realizando está relacionada con la competencia expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales pasadas y futuras en contextos sociales. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Así. Ok. Entonces, de esta ya habíamos realizado la parte de la entrevista virtual. ¿Ya todos enviaron el video, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Ok, Profe, sí, perfecto. señora. Perfecto. Recuerden que igual Profe, yo una con la pregunta. fecha límite que tiene, pero ella está habilitada si la necesitan enviar, la dejé habilitada Profe, unos 3 días más. Cuéntame. profe, una pregunta. Mi grupo, pues, y ya lo habíamos enviado antes, porque sí nos permitió subir el solo el link, pero ya después tú dijiste que tocaba la portada y todo eso y no lo Igual, hicimos. entonces voy a habilitarlo. ¿Me escribes de nuevo? Creo que yo lo habilité con 2 envíos. Entonces, todos los integrantes del grupo deben enviar, ¿ok? Pero igual, pues se los voy a calificar en grupo. Pero entonces en la portada, para saber quiénes son los integrantes, pues necesito tener precisamente el nombre de los integrantes del grupo, ¿de acuerdo? Ok, sí, señora. Ok. Bueno, entonces, Profe, una pregunta, qué pena ahí. señor, Profe, es que yo también tengo ¿yo también qué? Perdón, se te fue la... que me volvieras a habilitar nuevamente para subirlo. Vale, todas las actividades, todos para todos está activado al menos 2 envíos. Entonces, háganlo de nuevo. Digamos, si les faltó agregarle algo a la presentación. Recuerden, por favor, yo les hice una recomendación a las personas que todavía no lo habían subido. em, Copiar, por ejemplo, acá tengo la actividad. Vamos a ver dónde está. Chin, 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 chin. A ver que se nos hizo el link del video, pero salió. Por acá está. Esta es level 7. A ver, ¿qué se me hizo? Día 2, 4, día aprendizaje, cuestionario, documento escrito. Aquí está. Entonces, cuando vayan a hacer el envío, por favor, está retrasada, sin entrega, borrador no enviado. Recuerden darle enviar, ¿ok? Porque mira, por ejemplo, acá están haciendo el proceso, pero mira, aparece que borrador no enviado. Tienen que darle clic en enviar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes la van a enviar, recuerden por favor, Profe, yo tengo una pregunta sobre esa actividad. Es que, o sea, la actividad que la profe nos dejó la vez pasada no es relacionada con esa presentación, pero pues usted nos dijo que nos iba a habilitar
independientemente no sea la actividad, para subirla ahí. No sé Lo si es del claro como... presente simple, el cuestionario, lo del quiz. Sí, Ok, yo sí. lo subí. Ok, perfecto. Pero dentro del mismo documento. No, o sea, yo subí fue solamente lo que la profe nos dijo que, bueno, o yo escuché que tocaba subir ahí en la presentación. O sea, que era con el W, todo lo que tenga que ver con W. Que usted hizo una diapositiva y nos dijo, vea, esto es lo que toca trabajar esta Ajá, semana y lo subí en la presentación. Pero ok, entonces yo estaba, pero en la presentación no. En lo que es la presentación, vamos a acordar. Acá tenemos, no, eso lo íbamos a agregar, por eso yo les dije que todavía no lo subieran porque lo que colocamos en la presentación, muchachos, es el video, ¿de acuerdo? Veamos acá. Perdón. Este es el video, ¿ok? Este es el video de la entrevista virtual. La otra sí, todavía ese ya, no la he habilitado. pero sí, profe, estaba habilitada la presentación. Ok, ¿ya Inclusive, la enviaste? Vale. Ajá, correcto. Buenas noches, profe, qué pena. La presentación también estaba habilitada hasta el día sábado y yo también subí como tal el trabajo del cuestionario que hicimos sobre el presente simple, que Bueno, fueron las preguntas. perfecto. Y el video, ¿sí? Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, señora, pero no le Entonces, colocamos la portada, lo que tú decías. Entonces dijiste que lo ibas a habilitar para que lo editáramos, le colocáramos el vale, nombre de la entonces voy a última. habilitarlo para una segunda entrega. Perfecto, voy a habilitar una segunda entrega. Recuerden, todas llevan la portada para, como estamos trabajando en grupo, para yo saber quién es el grupo, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces, profe, en ese orden de ideas queda el link del video y la portada. No, princesa, el link del video, recuerda que en el link del video es donde vamos a colocar como tal la portada y las preguntas a la entrevista, que es lo que vamos a grabar en el video. Pues es que en la presentación están los datos, entonces tú decías que era relacionar como los nombres en la parte donde uno coloca como el escrito, como buen día, profe, adjunto trabajo, ¿sí? Y Exactamente. relacionar los nombres de Claro, las personas, claro, ya. porque necesito conocer Ok. correcto. Ujú. Pero entonces, cuando Ok. hagan otro trabajo escrito, a todos, si son dos diapositivas, coloquen una diapositiva donde sea siempre la presentación y ahí estén los integrantes, ¿de acuerdo? Para más claridad y que quede como el soporte, ¿de acuerdo? Ah, bueno, profe, por ejemplo, yo la subí y cuando es grupal, pues en la descripción colocó todo. Ok, Colocó, ok. Y esa era otra, exactamente, otra ya. inquietud. Cuando ingresemos en la descripción, pues pueden colocar los integrantes y si pueden copiar de una vez el texto que, por ejemplo, que dejaron ahí en el documento o que van a colocar en el video para que me quede más fácil hacer las correcciones. ¿Ok? Yo igual veo el formato como tal del documento, pero para hacer las correcciones en cuanto a gramática me queda más fácil que me lo coloquen en descripción, ¿de acuerdo? o sea, el video más la presentación, profe. Ajá, correcto. Ok, profe, y una preguntita, por ejemplo, nosotros la segunda actividad, cada uno la hizo individual, ¿no interesa que No no haya interesa, sido en no grupo? interesa. La idea es que sigamos trabajando en grupo. No interesa, no interesa. Igual también es para facilitar, o sea, la suben, pero igual voy a calificarles grupal, ¿ok? Ok, Bueno, entonces el cuestionario, como Profe, si es el de ingreso individual, pero igual si quieren se pueden apoyar y lo pueden hacer. O sea, digamos que en grupo para resolver dudas, pero como ese sí el link es directamente calificado en la plataforma, entonces pues cada uno debe ujú. realizar, ¿ok? Profe, y última pregunta, ¿la imagen de la evaluación del quiz que nos hiciste, hay que subirla a algún lado o esa ya lo manejas?
Esa es la que pueden adjuntar a las otras preguntas de las W, porque era la práctica del presente simple, mi reina. Ujú, Ay, a esa pero ¿por qué no lo presentación. hice? Entonces, se le agrega como pantallazo, como dijo el compañero, yo se le agregué a ese documento para evidencia. Igual yo tengo acá la evidencia, pero prefiero que también quede ahí, ¿ok? Que realizaron No, como tal pues el ese cuestión. también le puedes habilitar para otra vez corregirlo, porque lo subí sin eso. Yo también lo subí sin eso. Vale, no, si lo subieron sin eso, no hay problema, porque yo ya tengo el reporte ahí como tal. Pero en la próxima, si realizamos algún juego, colocamos pantallazo dentro de la actividad como soporte adicional a la práctica, ¿vale? Ok, Bueno, gracias, señora. profe. Ok. Bueno, entonces, el cuestionario de esta guía, que era lo que teníamos pendiente, ¿cierto? Es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, dentro de la presentación y el video vimos las reglas del presente simple, ¿cierto? Cuando el verbo lleva S, cuando el verbo va normal, qué auxiliar utilizo para negar y para preguntar. Ahora, para realizar la parte del cuestionario, ya necesitamos otro tiempo. Voy a colocarlo por acá. ¿Qué es el pasado simple? Profe, ¿para qué utilizamos el pasado? El pasado lo utilizamos para hablar de sucesos que ya ocurrieron. Entonces, que terminé mi escuela en tal año, que fui a pasear a Londres en tal año, que viví un año en el 2019 en tal ciudad, para hablar de todas aquellas historias o experiencias pasadas. ¿Qué debo tener en cuenta? Recuerden que los verbos tienen diferentes versiones. Entonces, en presente vimos el verbo normal y vimos que había un verbo que le agregaban S, ¿cierto? Sí, señora. Y tenemos verbo en pasado y tenemos verbo en participio. Profe, el verbo en pasado y en participio hay 180 verbos que son irregulares, es decir, tenemos un verbo que es el verbo were. Verbo were, que es la versión normal, es el origen o el infinitivo, como quieran llamarlo. Es el origen de ese verbo. A ese verbo en presente le agregamos S cuando vamos a hacer una afirmación en singular. Y con ing, que todavía no lo hemos practicado, cuando vamos a hacer el continuo, que debe ir en compañía de to be. Y me queda, vean, entonces a este verbo le agregaron S para singular, ing para continuo, que son dos tiempos. Y le agregan ed. Cuando le agregan ed, ese ed me va a servir para pasado simple, que es el que vamos a ver hoy. Ah, profe, sencillo, a todos les agrego ed. No, resulta que hay 180 verbos que se escriben diferente. Hay 180 verbos que su pasado es irregular, es decir, se escriben diferente. ¿Pero que me los tengo que aprender? No, simplemente aprender a utilizarlo. Escriben diferente. Entonces, hay algo que se llama, hay una lista donde están los verbos irregulares en inglés. Verbos irregulares en inglés. Entonces, esos verbos irregulares debo tenerlos a la mano. Vamos a mirar aquí. Tin, tin, tin. Vamos a observar, listo. Profe, lo que llaman infinitivo y la versión normal es la raíz. Y tenemos el pasado simple. Profe, aquí dice top
Sí, ok, son como los más usuales. Si quiero tenerlos completo, pues vamos los 180. Pero según esto, que son los que más se utilizan. Lo importante es que sepamos cómo los voy a utilizar para cuando vaya a ser pasado simple. Entonces, la primera es la versión normal y la segunda es la que vamos a utilizar, pasado simple. Entonces, por ejemplo, el verbo, vamos a ver si colocaron el verbo eats. Eat, no lo colocaron. Ah, sí, acá está, eats. El pasado de ese verbo es ate. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. Eat y ate. Y con drink y drank. Buenas noches, qué pena, no se escucha, digo, no se ve la pantalla. ¿Todos no ven mi pantalla? Sí, yo. Yo la Sí, veo. aquí se ve. No ves mi pantalla, puedes estar viendo o la foto de alguien más o tu foto. ¿Qué estás viendo tú en este momento? Pues, profe, estoy aquí, estaba viendo la pantalla en cuanto a lo que su merced estaba explicando, pero aparece solamente la letra de su nombre, pero no. Ah, ahora sí, Ah, ahora ok. sí. ¿Ya ahora sí? Sí, señora. Vale, perfecto. A veces se te demora en cargar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos 180 verbos? Profe, pues que tengo que mirar el listado, la segunda columna, para observar cuál es el pasado simple. ¿Por qué? Porque pues son verbos que se escriben diferente, entonces pues para saber cuál es ese pasado simple que voy a utilizar cuando hago una oración. Profe, ok, ¿cómo sé que está en pasado simple? Porque van a tener estas palabras claves. Yesterday, que significa ayer. Entonces, estas palabras de tiempo van al final de la oración y me dicen, mira, está en pasado. O las, que significa el pasado. Entonces, yo le puedo colocar ese last un día, last Monday, el pasado lunes, o puedo colocarle año, last year, el año pasado, o puedo decir septiembre, last September. Es decir, ese last lo puedes colocar en compañía de cualquier término del tiempo. Les voy a decir last Monday, el lunes pasado, o puedo decir la semana pasada, last week. ¿Ok? Entonces, esa palabra clave es last. Y yo le puedo colocar cualquier término del tiempo. ¿Ok? Para decir que fue la semana que pasó o el lunes pasado. Tenemos otra que es ago. Yo voy a utilizarles acá las más comunes, ¿ok? Ago, que quiere decir hace tanto tiempo. Entonces, hace 2 días, 2 days ago. Hace 2 horas, 2 hours ago. Entonces, profe, la palabra que debo observar es ago. Esa palabra es la que me dice que la oración está en pasado. Entonces, voy a decir, por ejemplo, para todos los sujetos es igual. Entonces, en la afirmación necesito el pasado de ese verbo que dijimos que era la segunda columna. Vamos a colocar drunk. Entonces, they drank beer. Bebieron cerveza. Vamos a decir que last Sunday, ¿cierto? El domingo. Last Sunday, el domingo pasado. Entonces, esta palabra me está diciendo que la frase está en pasado simple, por eso acá, drank beer, la coloqué en pasado. ¿De acuerdo? Estoy utilizando la segunda columna que es pasado. ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? Sí, señora. Ok. Ahora, profe, quiero negar esta oración. ¿Qué auxiliar voy a utilizar? Didn't. Y ya me quedó en negación. Entonces, they didn't. Pero como ya tiene el didn't, el verbo me va a quedar normal. ¿Cuál es la versión normal de ese verbo? Drink. Drink. Entonces, profe, ¿el pasado solamente lo vamos a utilizar en la afirmación? Sí, porque cuando aparece el auxiliar didn't, ya esto me dice que la oración ya queda en pasado.
Entonces no necesito que el verbo quede en pasado. Y cuando pregunto, inicio con el did. Did they drink beer last Sunday? Vuelve y juega. El verbo me va a quedar normal. ¿Por qué, profe? Porque ya el verbo, porque el auxiliar ya está en pasado. Listo. Así hago una afirmación, una negación y una pregunta. ¿Qué debo observar, profe? Que necesito el verbo en pasado, segunda columna, solamente para la afirmación. Porque para la negación y la pregunta ya el verbo me queda normalito. Dudas, inquietudes hasta el momento, muchachos. ¿No? No, hasta el momento no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a hacer un ejemplo con cualquier sujeto, porque aquí todos funcionan igual. Aquí no me interesa si es singular o plural. Y vamos a utilizar el verbo eat. Recuerden, el pasado es ate. ¿Ok? Entonces, no sé, ella se comió un helado o simplemente con el verbo solito. Y le voy a agregar una palabra clave para saber si fue ayer, el año pasado, hace 3 días. ¿Ok? Para saber que está en pasado, por favor. Entonces, la vamos a escribir en el chat, por favor. Shake cookies yesterday, very good. Last week, muy bien. Recuerden hacer la negación y pregunta de una vez. He ate 2 hours ago, very good. Very good, Angie, John, Jessica. I drank beers last night, good. Muy bien, Nancy. Cuando niego, entonces el verbo me queda normal. Perfecto. Súper. Fried chicken, muy bien. Recuerden agregarle en Román esa palabra clave para saber que ya terminó la actividad, ¿cierto? Que fue ayer, hace 2 días, la semana pasada. Very good. Very good. Perfect. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Que la versión pasado solamente la necesito para afirmación, luego ya el verbo me queda normal porque el auxiliar didn't ya tiene el pasado. Bueno, profe. Ustedes recuerdan el verbo, eso es para los demás verbos, todos los verbos que sean, que estén en ese listado de 180 verbos, ¿ok? Ahora, ¿ustedes recuerdan para qué utilizamos el verbo to be? Para el presente, ¿sí? Presente
Sí, pero ¿para qué casos? Para hablar de edad, por ejemplo. She is 18 years old. Para hablar de profesiones, de edad, de adjetivos. Cuando digo ella es bonita, alta, ¿cierto? Descripción. ¿Sí recuerdan? Para presentarse. Sí, señora, profesión. Exactamente. Entonces, aquí está en presente. She is. Si quiero volver pasado esa oración, recuerden que el pasado del is es was. El pasado del are es were. Y el pasado de am es was. ¿Por qué, profe? Pues porque el verbo to be también lo puedo utilizar en pasado, ¿cierto? She was 18 years old yesterday, ¿cierto? Ya cumplió años, ya cambió de edad. Yesterday. Entonces, se puede utilizar exactamente igual. Entonces, o es el verbo to be en pasado o es otro verbo. Para el was o para el to be, si yo voy a negar, ¿necesito un auxiliar o cómo niego, por ejemplo, esta de she is? ¿Cómo me queda en negación esta oración? She is not. She Y con was sería wasn't. wasn't correct. Entonces, profe, el verbo to be no necesita a nadie para negar, ¿cierto? Él mismo lo hace. Muy bien. Was not o wasn't. Entonces, si yo veo el was o el were, ya sé que para negar simplemente le coloco el not. Y cuando pregunto, ¿qué hago con ese verbo to be? Al inicio, Al inicio. ¿cierto? Al inicio. Entonces, ¿por qué hago la aclaración? Porque a muchos se les olvida utilizar el verbo to be. El verbo to be también tiene pasado, profe. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que si está el verbo to be, profe, para negar simplemente le coloco el no y para preguntar ese was o ese were se va al inicio. ¿Cuándo utilizo el did? El did para preguntar y para negar. Profe, para todos los verbos que no sean el to be. Entonces, ojo, si ven el was o el were por algún lado, ustedes ya saben que él mismo niega y pregunta, ¿ok? Porque el verbo to be no se mezcla con nada de los auxiliares. ¿Claro? Sí, señora. Dudas sobre esta aclaración que acabo de realizar, muchachos. Pasado de are es were, they were. Para negar me quedaría were not. Y para preguntar, ese were se va al inicio. Profe, una pregunta como para el tema de autoestudio. Esos verbos son, bueno, o sea, buscarlos por otro lado que no sea la clase y tratar de aprendérselos de todo eso, profe. Pues El was. la verdad, por ejemplo, una forma que me parece a mí muy práctica es hacer quizzes simples de los verbos más utilizados, porque es que, por ejemplo, hay verbos que realmente pues no los utilizas, entonces en algún momento a mí me los hicieron aprender, pero realmente que tú los utilices, no. Entonces, cuando tú haces ejercicios en línea, que puedes colocar simple past, exercise, multiple choice, y ahí te salen varios ejercicios. Mira, por ejemplo, aquí hay uno. Entonces, normalmente los ejercicios te van a mostrar cuáles son los verbos más utilizados y uno en la práctica se los van aprendiendo, en lugar de empezar a memorizar un resto de información que realmente no es práctica en el momento de que tú utilices o necesites aplicar inglés. Entonces, ay, profe, Mozart, more than 600 pieces of music. Entonces, profe, Rise con S o será con ED o será road, was road o será road. Entonces miras
dentro del el listado cuál de estos es pasado simple y el pasado simple es robot. Entonces, los mismos ejercicios en general te van diciendo cuáles son esos verbos más utilizados que necesitas manejar para poder interpretar cuando veas una frase en pasado simple. Y ahí uno se los va aprendiendo. Créeme que a mí me los hicieron aprender en algún momento en la universidad, pero yo los vine como tal como utilizar más cuando voy aplicando en mi diario vivir. ¿Por qué? Porque hay algunos, cierto, que tú utilizas más como de los básicos. Si quieres, yo ahorita les busco una imagen donde, por ejemplo, los verbos más relacionados con tus actividades diarias y están con imágenes y está el presente y el pasado. Entonces, visualmente es mucho más fácil que son los que más utilizas en el diario vivir, ¿de acuerdo? Pero no se trata de llegar a memorizar un resto de cosas, sino que voy manejando los que son más prácticos y a medida que voy practicando ya me los voy aprendiendo, ¿de acuerdo? Ah, ok, profe. Sí, es que, por ejemplo, a mí el inglés me gusta mucho y pues ahorita pues quiero aprenderlo a hablar y a escribir, pero entonces lo que yo veo es que cuando uno lo escribe es diferente cuando uno lo va a hablar. Eso se llama fonética, creo que es. Sí, Bueno, la pero traducción. ¿sabes qué es más? ¿Cuál es el derecho? Tú cuando estabas bebé, ¿qué hiciste primero? ¿Hablaste, escribiste o qué hiciste? No, pues yo empecé fue a hablar. Exactamente. Mentira. Y esa es la manera Mm, natural como se aprende un idioma. Entonces, ¿qué te recomiendo? Mira series en inglés con subtítulos en inglés, no con traducción, con subtítulos en inglés. Puede ser una película que ya te hayas visto en español, entonces uno sabe de qué se trata la trama, ¿cierto? Uno va aprendiendo expresiones, así como cuando ustedes aprenden una nueva canción, ¿qué empiezan a hacer? A tararear. Entonces uno empieza a aprenderse frases y esas frases las va aplicando. Es más fácil que si aprendes gramática y te llenas de un resto de información. Porque si tú me dices, profe, quiero aprenderlo a hablar, entonces tienes que empezar desde ahí, a saber que debes utilizar un proceso natural que te rodees, por ejemplo, de música en inglés, películas, cosas que te atraigan y que se hagan ameno el proceso de aprendizaje, ¿ok? Ya cuando quieras un poco la parte gramatical, que lo puedes ir también como, ¿cierto? Alternando con esas otras formas que te doy, pero ya va a ser más ameno, porque, ay, mira, esta expresión, este verbo ya lo vi, entonces ya va a tener como un registro en tu imagen, en tu memoria, que ya habías visto esta expresión y ya la estás aplicando a la gramática, a la escritura, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil aprenderlo de esa manera y te vas a dar cuenta que va a ser un proceso más natural. Ah, ok. Sí, profe, porque por ejemplo es que pues yo escucho música en inglés y lo que la profe dice, veo series en inglés y Ujú. pues muchas cosas en inglés, inclusive mi celular lo tengo totalmente en inglés, pero Bien, la perfecto. pronunciación me da miedo, o sea, no Ah, no. encuentro algo con que ¿Sabes? explicarlo. ¿Sabes qué puedes hacer entonces? Eso se ¿Sí? llama, porque es primero el tedio a hablar, pero el tedio a hablar solamente se quita hablando. Entonces, hay una técnica que se llama shadowing, que es, tú colocas, hay unos videos en YouTube súper sencillos, por ejemplo, expresiones básicas, pero empieza con lo básico. Y lo que hacen es, por ejemplo, ellos pronuncian, hello, how are you doing? Lo pausas y lo repites tú. El shadowing, que viene de sombra, es simplemente repetir, así como cuando te decían cuando bebé, sopa, y uno, sopa, sopa, hasta que lo decía perfecto. Entonces, así uno aprende a vocalizar, ¿ok? Entonces, simplemente escuchas, pausas, repites, vuelve y lo escuchas, miras a ver, vuelve y lo repites, y ya vas teniendo esa confianza y vas empezando con frases sencillas.
con expresiones. Una frase son 3 palabras, ¿ok? Que sepas y lo vas integrando a tu diario vivir. Hey, hello, how are you doing? I'm good, thank you for asking. Y tú vas perdiendo el miedo, porque realmente me pasó, pero cuando ya te ves, digamos, obligado a sí o sí hablar, ya el miedo se te quita, que es normalmente lo que sucede cuando es ese impacto cultural, cuando estás en otro país. Necesitas comunicarte sí o sí, tarareas, ahí se te olvida la pena porque tu prioridad es sobrevivir, ¿ok? Pero mientras, digamos, cuando no estamos en ese medio rodeado, haz lo que te dije. Mira videos en YouTube sencillos y repites, tratas de copiar cómo pronuncia y lo vas haciendo, te vas a dar cuenta que vas desarrollando esa habilidad de hablar, ¿ok? Que es más el tedio que tenemos. O, Profe, bueno, o sea, como uno llegar a practicar como con alguien, ¿hay algo, una aplicación o algo donde uno pueda interactuar con alguien? sí, hay algo que se llama y te voy a, es como, es una web que se llama Languages Exchange e intercambio de lenguajes, donde creas un perfil, es como un Facebook, pero para lenguajes, donde dices, voy a crear mi perfil, mi edad es esta, estoy interesado en aprender inglés. Entonces, habrá una persona que está interesada en aprender español. Entonces, lo que uno hace, uno se conecta por Skype o ahorita por WhatsApp, porque antes no había WhatsApp, por Skype, y practican, entonces se ponen de acuerdo. No, mira, nos encontramos tal día, escrito primero y luego ya ahí interactúan y empiezan. Ahí lo que tienes que mirar es el perfil, ¿cierto? Como tal, pues que sea una persona, como lo mismo, pues, como en Facebook, que tenga compañeros, que tenga estrellitas. Yo te digo cómo manejar, pero esa aplicación es buena. Es más que una aplicación, es un espacio web. Ah, ok, profe. Ok, Sí, porque yo tengo aplicaciones, pero pues bueno. la mayor. Vale, miremos acá entonces. Palabra clave, yesterday, ¿cierto? Necesito saber cuál de estos es el pasado. Entonces, take, took, taken. ¿Cuál es el pasado simple, muchachos? ¿Sí? Take es la versión normal. Yo les ayudo. ¿Saben? Hay ¿Eso una no es forma taken? LD, ojo. Si fuera de, no cambiaría de la versión normal. Entonces, recuerden que está la versión normal y para que sea regular simplemente le agregan ed. Pero ese verbo no es regular porque vea, ya me están dando otras formas de escribirse. Esto yo digo, hay unas como unas estrategias. De todas estas, take, taken, took, de esas 3, ¿cuál es la más diferente a las demás? No, Took. Ese es el pasado simple. Versión normal me y versión acordé del pie. participio. Dime. Que me acordé de fed, food. Ah, ok. Ok. Diana told me she really. Acá sí. Entonces, tengo verbo con S, no necesito verbo con S. Tengo verbo con ing, no necesito verbo con ing. Acá Sí, le cambiaron, qué profe, bien. la Y, no hay necesidad de cambiarle enjoyed. O sea que este es un verbo regular, ¿cierto? No cambia. ¿Cómo sé que es un verbo regular, muchachos? Porque tengo la versión normal. ¿Y qué le pueden agregar a esa versión? S, ing. Listo. Ese es el verbo normal, verbo con S, verbo con ing. Si es regular, lo único que le agregan es el ed, ¿ok? Pero mira que no cambian nada.
¿Estamos? Ese es un verbo regular, que sí sé que el ed lo voy a utilizar. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta que él conserva su versión normal en todas las versiones del verbo, eso es un verbo regular. Tiene que conservar la raíz. ¿Qué le pueden agregar? S, ing o ed. Y el ed va a ser el pasado simple. Pero si cambia, como lo hicimos, como lo hizo ahorita, tienen take, takes, por acá le dieron un took, por acá le dieron un taken. ¿Conservó su raíz o cambió en algo? No, ya ahí cambió, profe. Ya hay cambio. Entonces, ojo, y hay un cambio, así sea de una letra, una vocal, si hay un cambio, ya no es regular. Profe, ¿para qué me colocan un ed? Pues para que usted crea que ese verbo es el pasado simple. Pero eso es lo que me diferencia a mí de un verbo regular de uno irregular. ¿Cómo sé que es regular? Profe, conserva la raíz en todas las versiones. Conserva la raíz. ¿Sí ven? En todas. No hay ningún cambio. Y lo único que le agregan es S, ing o ed. Entonces, este verbo, profe, la conservó. Enjoy, enjoy, enjoy. Profe, aquí me hicieron un cambio que no es válido, ¿ok? Aquí simplemente se le agrega ed. Entonces, este sí es un verbo regular. Palabra clave, last year. Está en pasado. Entonces, go ride bicycle with you. Entonces, voy a preguntar con el did, voy a preguntar con el verbo to be en pasado. ¿Ese es el verbo to be o es otro verbo? Es otro verbo. Es otro verbo. Está en Recuerden que pasado. para que sea el verbo to be, ahí tendría que estar el from, la edad, ¿cierto? Es otro verbo. Entonces, pregunto con did. No se les olvide que ustedes deben identificar cuándo es el verbo to be. Profe, cuando es pregunta, ¿qué hay después del sujeto? Edad. ¿Qué más? Nacionalidad. Where they from Bogotá. Entonces, ojo, ¿cómo identifico si es el verbo to be o es otro verbo? ¿Qué hay después del sujeto? Profe, está el from y uno la ubicación. Ah, profe, es el verbo to be porque hablo de nacionalidad. Were they happy? Profe, ¿qué hay después del sujeto? Un adjetivo. ¿Es el verbo to be? Sí, es el verbo to be. Entonces, siempre observen qué hay después del sujeto, ¿de acuerdo? Para saber si es el verbo to be, porque si fuera el verbo to be, pues simplemente coloco el verbo to be para Oscar, pero como es otro verbo, utilizo el did para preguntar. I didn't. Ya tengo la negación. Después de la negación, ¿cómo debe ir el verbo? Original. Original. ¿Qué? Entonces, original, Sí. Oh, normal, como quieran llamarlo. Eso. ¿Cuál es oh. el verbo original? Profe, quítale ing. Go. Go. Es la raíz, ¿cierto? ¿Cuál es el original, profe? Al original que le agregan ing o es. Entonces, mira que me voy hacia atrás, ¿no? Para saber cuál es la versión normal de ese verbo. Entonces, did you have a good time in Medellín? Se responde sí o no, de quién están hablando y con qué auxiliar me preguntaron. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I did. Yes, I did, correcto. Siempre una respuesta de sí o no es sí, de quién están hablando, aquí sería de ellos y con qué auxiliar me preguntaron, con el did, profe. Did. Yes, they did o no, they didn't o did not.
Ay, profe. Preposiciones. There are two students. ¿Se acuerdan de las preposiciones? Yo no. Obvio. Sí, señora. In, on, ¿no? Ya les voy a regalar una imagen donde está esas preposiciones en general cuando digo un lugar es in. Cuando digo home siempre es con at. Y las otras ya son más específicas, una ubicación más puntual. En el medio, atrás, que esas eran las preposiciones de ubicación, que debieron verlas con el propio pasado, pero no sé si las vieron, pero las voy a compartir. Es un vocabulario básico, ¿ok? Entonces, en general, cuando Señora. digo estoy en la casa, en la universidad, es in. Con la palabra home es at. Y las otras ya son más específicas. Ya cuando digo la pelota está sobre la mesa, debajo, al lado izquierdo, ya son para objetos más pequeñitos, ¿vale? Pero en general, cuando se habla de yo, digo estoy en la casa, en la universidad. A ver, ¿dónde están las prepositions? Por aquí está. Perfecto. Mira, muchachos. Esas ya son las preposiciones cuando hablo de un punto más específico que normalmente ya son para objetos pequeños. Ven, ¿dónde está mi celular? On the table. Sobre la mesa. Oye, ¿dónde está el gato? Under the table. Debajo de la mesa. Oye, ¿dónde está la mesita de noche? Next to bed, your bed. Oye, está al lado derecho, al lado izquierdo. Entonces, estas ya son más puntuales, ¿ok? Para objetos más pequeños. Pero mira, acá está. En general, yo digo estoy en la escuela, en la universidad, en el supermercado. On, normalmente lo utilizo cuando digo estoy sobre la avenida o sobre la calle o sobre la esquina, cuando son en direcciones grandes. Y at siempre lo utilizo para home. O cuando a estas palabras, school, university, supermarket, no le colocan el de, sino que va solito. At school o in the school. Es lo mismo, simplemente que por gramática, la una va con in y la otra va con at. Entonces, there are two students in the class, ¿cierto? Porque es general. Cuando sea on, from, next, ya es más específico, ¿ok? Sí, señora. The oranges are not in the basket, they are at the table. On, On, ¿no? sobre la mesa, correcto. Bien. My pencil is the books and the notebooks. On, Mm, ¿no? Sí. miren la imagen que les envié. ¿Dónde normalmente ustedes colocan su lapicero? Sobre. Entonces, ¿Sí? Pero mira que está nombrando dos objetos. The books and the notebooks. ¿Qué pasa cuando nombro dos Between, objetos? Between, en medio de. Acá está mi between. libro y acá está between, between, plural, ¿no? en medio de. Cuando nombro dos objetos, normalmente es para decir que está en medio. Ok. Pocket. ¿Saben qué es pocket? Bolsillo.
Entonces, ¿ahí cuál sería la preposición? Near. No, near. ¿Tú te colocas algo cerca a tu bolsillo o dónde lo colocas? Dentro. Dentro. ¿Y cuál es dentro? In. Entonces, in, miren la imagen del gatito, también sirve para decir que algo está dentro de un espacio, ¿ok? En mi cartera, en mi pocket, mi bolsillo, ¿ok? Y también en general Ujú. cuando digo un objeto está en cierto lugar. Our house is, miren ese to, Yes, teacher. next Next. to, muy bien. Resulta que este next siempre debe ir con el to. Next to, cerca a o próximo a. Son expresiones que siempre van con el to. Reading comprehension, blin, 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 blin. Entonces, ¿qué debo hacer? Ubicar, the automover is a robot that vacuums. De acuerdo a la lectura, ¿qué es lo que hace el automover? Entonces, reading comprehension, what will you have robot, blin, 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 English stand. Busquen dónde está el auto. Ah, por acá está. The good one accompanies along moving robot called the automover. The robot has sensors that detect where objects are in the jar and it maneuvers around them. Can cut grass. Entonces, ¿qué significa vacuums? Aspirar. Entonces, este automover habla algo de vacuums. No, señora, es falso. No, Mentira. falso. Sí, Sí, porque mira, acá corto. dice que automover has sensors que detectan objetos en el yard, en el jardín, y maniobra around them. Puede cortar el pasto mientras tú te relajas en el patio. ¿Ok? Entonces, falso. The automover has sensors that detect where objects are. Sí, Sí, es verdadero. Sí, pero sí, verdadero. in the future, car will drive themselves automatically. Ay, porque aquí no nos configura. Aquí no nos configuró. Me imagino que sí, vamos a colocarle verdadero. La lectura debería mostrarnos ahí, ¿cierto? Una sola. Able, robótica, nos toca mirar. Ay, sí. Mm, Ahí, Estoy que volvernos. ahí sí no nos podemos empezar a adivinar. Lo que voy a configurar es, no sé por qué ¿No se puede devolver? en la página. No, Está pero en voy a la mirar. 11. ¿Sabes qué voy a hacer? Ah, sí. Correcto, baby. En la 11, ¿cierto? Perfecto. Sí, señora. ¿Qué nos decían? ¿Cuál era? No me acuerdo. La 14. Able is a Es un robot. Es un gato. No robótico. Un gato robótico. Able es un gatico. Able. Ay, sí. The Sony Company make a robotic dog. Ah, perdón. Dog. Name Able. Entonces, ¿verdadera o falsa? Falsa. Falso. Falsa, no es un gatito, es un perrito. Y la última nos dice, car with GPS system can give you directions. Bueno, yo no he leído, pero pues ese es lo normal, ¿no? Sí, Sí, todos pero tienen sistema GPS. sí, pues de eso se encarga, pero vamos a mirarlo. Plin, plin, plin. Acá.
A car with GPS system can give you directions. ¿Cierto? Más Así no lo hayamos visto, pero sabemos que en la vida real así es. Perfecto. Aquí yo les hice todo el trabajo. ¿Pueden creerlo? Listo, muchachos. Entonces, nos ¿Con cuánto se pasa, preguntan, profe? dime, ¿Y algo? ¿Con cuánto se pasa? Perdí algo. con 70. No, ¿cómo así? Eso. Tienen intentos ilimitados, no. Y si no, pues le dan una Para miradita a la, una la miradita a la grabación. grabación. Profe, una preguntita, ese trabajo, ese cuestionario, ese ya lo hicimos, ¿cierto? Dime, perdón. No. ¿Qué Qué cosa, pena, perdón? profe, ese cuestionario ya lo hicimos, ¿cierto? Pues yo les ayudé a No. hacerlo, vea, explicación a explicación, pero pues igual, No, 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 ¿qué profe, cosa? sino que yo me acuerdo que yo lo hice hace como, creo que el jueves, el viernes. Ah, Estás pues es que de adelantado. pronto algunos porque lo vieron visualizado se adelantaron, pero yo no les había explicado el tema, porque yo no tenía acceso a Ah, la ok, ok. plataforma. Ustedes sí tenían acceso a la plataforma porque ya les habían habilitado inglés a ustedes con el otro profe, pero yo no tenía acceso, ¿de acuerdo? Y con el profe ustedes solamente Ah, vieron la vale, guía profe. 1 y esta es la guía 2, ¿ok? Igual, Ah, listo, vamos profe. a entrar al link, vamos a hacerlo, igual ahí si tienen dudas ya quedó resuelto. Entonces, recuerden tener en claro si es el verbo to be o es otro verbo. ¿Por qué? Porque ya sabemos como tal que para los demás verbos utilizamos el auxiliar did para negar y preguntar, pero para el verbo to be no, es el mismo verbo to be quien hace afirmación, negación y pregunta. Any questions, any doubts about simple past? Igual voy a dejarles, voy a mirar la otra actividad y como para reforzar un quiz y se van a dar cuenta que eso los va a ayudar también a fortalecer el tema, ¿de acuerdo? Ok, profe. Profe, ¿esta es la única actividad que hay para esta semana? Sí, es la única Ok. actividad que hay, ¿alright? No se le vaya a olvidar de regalarme la aplicación que dijo Ah, que... ok, very good. Profe, el grupo, si es posible para todos. Claro que sí, yo lo voy a compartir ahí en el grupo WhatsApp. For Profe, ¿me everyone. haces un favor? ¿Me dejas ver el número de la evidencia? Es que como cambió el Sajuna, ya no es tan chévere buscarla. ¿Cierto? Igual me pasa a mí. Sí, eso, Pero antes igual era más ahorita fácil. ahorita los coloco en anuncios, mi reina, y él te aparece en calendario, ¿de acuerdo? Ah, ok, listo. Sí, ¿Sí? señora. Ya cuando yo lo Entonces, habilite de nuevo y le ponga fecha, entonces les aparece ahí el recorderis. ok. ¿Ok? ¿Hasta cuándo hay plazo, profe? 8 días, princesa. Listo. Sí, Hasta señora, muchas el gracias. 16 of September, September 16. All right, guys? Okay, brilliant. Thank you for today. Lovely night and see you next week. Bye bye. Thank you, guys. Thank you, teacher. Bye. My Bye. pleasure. Profe, hasta Bye luego, bye. profe. Take care.